Bueno, hace más o menos un año que vengo posponiendo la creación de este video y son varios temas que vengo pensando y desarrollándose bastante, pero yo ya había sacado conclusiones más o menos hace un año, pero por diferentes cuestiones de falta de tiempo, hartazgo y varias cuestiones, finalmente lo fui posponiendo y nunca lo hice y creo que es importante hablar de este tema. No sé si va a ser bien recibido por la comunidad en general, pero algunos estarán a favor, otros estarán en contra, como con todo. Pero es un tema bastante tabú y controvertido, ¿no? Porque como el tema de la Tierra plana, como el asunto del monopolo magnético, otros dirán simplemente que es un polo magnético. Pero bueno, a mí me gusta llamarlo monopolo magnético. Por más que por dentro obviamente pueda tener una división o una lógica de bipolar, ¿no? Concentrada en un solo polo, pero bueno, porque obviamente el funcionamiento de todo en este mundo es dual, ¿no es cierto? Esa diferencia de energías, ¿no? En todos los tipos, densidades, electromagnéticamente hablando y demás, produce siempre el movimiento, ¿no? El paso de un estado a otro constantemente, ¿no? Cíclico. Pero bueno, tomando el asunto también de Vips o Cosmos, ¿no? Todo el asunto de ese otro video que había hecho hace un año con respecto a las migraciones masivas, a otra forma de plantear la historia. Me fueron surgiendo varias cuestiones con respecto a la astrología. Si tomamos en cuenta los videos de Vips of Cosmos y este otro video que plantea el reloj astronómico y cómo el monopolo magnético se va moviendo por las constelaciones, ¿no? A través de las eras, que no me queda muy en claro si esas constelaciones están o no en movimiento, o lo que se está moviendo es el monopolo magnético o las dos cosas. Y en realidad tal vez al migrar las poblaciones lo que se produce es siempre un cambio de perspectiva con respecto a dónde están esas constelaciones, de acuerdo a la Tierra presente, ¿no? Que siempre va cambiando, ¿no? Ese núcleo de lo que sería la Tierra presente por el proceso de descongelamiento y congelamiento constante. Entonces, bueno, uno se plantea, ¿no? Se mueven las constelaciones, se mueve el monopolo magnético a través de las constelaciones, o lo que se mueven son las dos cosas. Bueno, son varias dudas que no las puedo responder porque no soy un experto en el tema. También tengo varias dudas con respecto a la astrología porque no soy un experto. Pero con el tiempo fui entendiendo varias cosas, ¿no? Que hay planetas, ¿no? Planetas porque están en movimiento, ¿no? Como la Tierra que no se mueve. Son errantes, ¿no? Pero siempre siguen ciclos fijos. Entiendo que hay planetas que tienen una trayectoria mucho más lenta y un ciclo por reloj astronómico de esos planetas tarda mucho más tiempo, como Saturno o Urano, y planetas más rápidos como Mercurio o Venus, ¿no? Pero bueno, el punto es el siguiente. Voy a hacerlo corto el video porque no tengo nada preparado y es una improvisación, digamos. Y quiero que se entienda bien lo que quiero decir, digamos. O sea, hay dos vertientes dentro de la astrología, ¿no? Por un lado está la astrología védica, que si vos te fijas varias páginas sobre astrología védica, y de hecho yo voy a dejar en la descripción una página para que el que quiera pueda hacerse su carta astral védica, plantean un desfasaje de 24 grados con respecto a la astrología tropical, ¿no? La astrología tropical supuestamente es la de los caldeos, que tiene no sé cuántos miles de años, no sé si eran 1200 antes de Cristo, antes de cero, no tengo ni idea cuáles son las fechas reales, ¿no? Verdaderas. Y después está la astrología védica, ¿no? Que supuestamente es mucho más antigua que la caldea.
Y no es que la Caldea haya estado errada desde el principio con este desfasaje. Todos sabían hacer astrología y comprender los astros y sus implicancias. Lo que sucede es que en el mundo occidental, digamos, yo supongo que todo esto tiene que ver con ese último reseteo, ya sea gradual, pero también forzado, ¿no? Con momentos más acelerados, no acelerados. Ese reseteo, digamos, produjo que todo ese conocimiento importante fuera puesto bajo llave, olvidado o simplemente reservado para las élites y grupos científicos asociados, ¿no? Como los jesuitas, academias elitistas y demás, o sectas de toda clase, mientras que al pueblo llano se lo ha dejado totalmente desprovisto de ese conocimiento. Después obviamente que la astrología no pudieron acabar con la astrología, entonces lo que hicieron fue tergiversarla, entonces te la ponen en una revista de moda, o también lo que hacen es hablar pelotudeces en los medios de comunicación, cuando en la astrología es verdaderamente fundamental, ¿no es cierto? Y lo otro fundamental, lo otro muy importante que hicieron es el tema de no tener en cuenta el desfasaje, porque resulta ser que si tenemos en cuenta el mapa, el planiferio actual, incluso el globo, ¿no? de la Tierra, tenemos que al trópico de Capricornio al trópico de Cáncer, ¿no es cierto? Creo que el trópico de Cáncer está al norte y Capricornio al sur, no me acuerdo bien, pero es irrelevante eso. El asunto es que eso es un importante ya desfasaje de casi 30 grados, estamos hablando, o no sé cuántos, si una era son 30 grados, si una era es una constelación, teniendo en cuenta el reloj astronómico, ya estamos hablando de un desfasaje muy importante, cuando actualmente ya se sabe que en realidad estaríamos hablando de trópico de Géminis y trópico de Sagitario, y estaríamos entrando en la era de Acuario, y eso produciría un cambio de trópico de Tauro a trópico de Escorpio, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahí tenemos ya un desfasaje de varios grados. ¿Y qué pasa? A la gente le dicen, vos sos de Aries, vos sos de Virgo, ¿no? Tenés el ascendente en tanto, tenés este planeta en esta constelación, en la casa tanto, ¿no es cierto? Bueno, pero si tenemos en cuenta el desfasaje de 24 grados, cambia casi todo rotundamente. Es cierto que algunos planetas no cambian, que te pueden quedar en el mismo lugar, pero en la mayoría de los casos te cambia absolutamente todo, ¿no es cierto? ¿Y por qué los Vedas tienen universidades oficiales y se toman tan en serio la astrología? Es una ciencia para ellos, y ellos plantean un desfasaje de 24 grados, o más bien plantean otras coordenadas, va a tener en cuenta el desfasaje con respecto a la astrología occidental, la tropical. Ellos directamente te están diciendo que son otras las coordenadas. Pero si analizás las dos, te das cuenta que hay un desfasaje de 24 grados. Algunos dicen que este desfasaje tiene que ver con 1000 años de historia agregados por el Vaticano, ¿no es cierto?, con respecto al milenarismo, pero si vos haces la cuenta, creo que una era son 2160 años y son 30 grados, y la mitad de una era, 15 grados, sería un poco más de 1000 años. Entonces, si estamos hablando de un desfasaje de 24 grados, no llega a ser una era entera, pero qué sé yo, estaríamos hablando de 1500 años más o menos, por decir algo, de desfasaje, ¿no?, con respecto al movimiento de los planetas en el reloj astronómico, ¿no es cierto? Aparte, tampoco me gusta mucho la idea de los 1000 años de historia agregados. Es simplemente una idea que se ha tenido en cuenta con respecto a varios historiadores que han analizado varias cuestiones con respecto a la Edad Oscura, ¿no?, a la Alta Edad Media, antes de la etapa del feudalismo, o justo antes de esa etapa, y por supuesto antes del Renacimiento, ¿no?
Y bueno, pero ese análisis que hacen tiene en cuenta un montón de cosas de la historia que son falsas. Entonces, si vos tenés en cuenta un porcentaje que es falso y si no, esto es verdad, pero esto está mal y esto es historia agregada, pero no tenés en cuenta todo en conjunto, como hace Fomenko, como hace este otro hombre, el catalán, Marful creo que se llama, eh, bueno, el que sacó el libro La Vía Cronológica, ¿no es cierto? Que todavía tengo que leerlo. Eh, bueno, si vos consideras que una parte es verdad y otra parte es falsa, no tiene mucho sentido, no sabemos a ciencia cierta cómo es el calendario verdaderamente. Y los que lo saben son los que tienen un conocimiento más ancestral, que lo han conservado frente a reseteos y a lavadas de cerebro constantes, y probablemente no sigan el calendario gregoriano, ¿no? Creado por los jesuitas. Entonces es obvio que los hindúes, más allá de que tienen una sociedad muy desigual, tienen castas, tienen un montón de hermetismo y no comparten información. Incluso así, el pueblo hindú es mucho más sabio y tiene mucho más conocimiento ancestral que cualquier pueblo occidental, que el mayor intelectual con los mayores títulos en el mundo intelectual, ¿no? Aprobado por el status quo y las instituciones vigentes, ¿no? Entonces no hay que desestimar eso, por más que haya una extrema pobreza en la India, hay mucho conocimiento distribuido, y obviamente que los que son sacerdotes, los que tienen un hermetismo, van a tener mucho más conocimiento que no lo están compartiendo, ¿no? Como los monjes tibetanos también, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto, ¿no es cierto? Que el conocimiento que ellos tienen, ellos se basan en un calendario probablemente mucho más acertado que el que se usa en el mundo occidental. Y el problema no es tanto el calendario, sino cómo pones las cosas dentro de ese calendario, porque si vos tenés en cuenta un calendario que ya tiene en cuenta un desfasaje astronómico que no lo actualiza, porque nuevamente los mapas no se actualizan, ese movimiento de monopolo magnético, pero tampoco, si a la gente no le gusta hablar de ese movimiento, del monopolo magnético, porque cree que es falso, entonces habría que hablar de un movimiento al menos de las constelaciones. Ese movimiento no se está teniendo en cuenta. No se tiene en cuenta. Entonces, es evidente que los calendarios están manipulados como los falsos eventos históricos y todo lo que sucede adentro de ellos, ¿no? Y bueno, si justamente en la vía cronológica y Fomenko plantean todos esos calendarios que se han dejado en templos antiguos y no tan antiguos, y en el Vaticano, en varios lugares que se dejan, no en el techo, estas cartas astrales plasmadas para marcar sucesos fundamentales, pero el calendario gregoriano, el que usamos, no está analizando bien tampoco cuándo serían esos sucesos, porque no tiene en cuenta todo el movimiento de los planetas como corresponde. Y obviamente que están haciendo un análisis histórico totalmente fraudulento de cuándo fueron esos sucesos, ¿no? Más allá del tema de la astrología. Pero bueno, resumiendo, hay un desfasaje de 24 grados. ¿Y cómo influye esto al ciudadano de a pie o al pueblo llano, digamos, ¿no? Bueno, de un montón de formas. Yo esto lo vengo hablando hace un montón de tiempo, por lo menos hace más de un año, con varias personas, amigos, conocidos y demás, familiares, ¿no? Y bueno, muchos no lo comprenden, pero incluso hay personas que creen que el tema de la astrología es algo negativo, ¿no? Porque vos podés mirar la astrología como una especie de determinismo absoluto, que vos sos de este signo, entonces te tenés que comportar así, o tenés este abanico de posibilidades y el resto no. Y no se dan cuenta que por un lado está la conciencia, que transciende la cuestión de la astrología, el espíritu, ¿no? Todo eso trasciende la cuestión de la astrología, y otra cosa es cómo vos, con tu conciencia y espíritu, te manifestás en este mundo, adaptado, regulado por las energías que rigen este mundo. Y las energías que rigen este mundo tienen que ver con la astrología.
Entonces, si vos caes en este mundo, ¿no? En el momento en que nacés, te queda grabada, ¿no? La carta astral en tu mente, en tu psique, ¿no? Como dicen muchos. Bueno, eso implica que tengas estadísticas, ¿no? Si tenemos en cuenta a la vida que estamos llevando acá como una especie de juego de rol, que en parte lo es, ¿no? Como esos animes de japoneses que el personaje se muere y revive en otro mundo de fantasía, en un juego de rol, ¿no? O nace en otro mundo, o lo invoca en otro mundo, hay un montón de posibilidades, y ya como que se adapta, ¿no? A las energías de ese mundo. Bueno, vas a tener estadísticas, ¿no? Y si vos no conocés tus estadísticas en este mundo, es obvio que vas a tener una desventaja frente a los que la conocen, ¿no? Y los que la conocen son los de la élite, obviamente. Y bueno, algunos que se han metido en el tema, que serán pocos, o no sé, los hindúes seguramente, que ahí ya son bastantes, ¿no? Pero bueno. Pero a lo que apunto es que si vos no conocés las estadísticas, no podés saber en qué sos bueno, en qué sos malo, o en qué tenés mejores aciertos y posibilidades para un mejor desarrollo, y en qué no tanto. Y tampoco te podés conocer a vos mismo en muchos aspectos. No es lo mismo ser de Cáncer que ser de Leo. Y no es lo mismo tener un ascendente, no sé, en Libra que tenerlo en Sagitario. Entonces, incluso como somos creadores, si vos te percibís a vos mismo con unas estadísticas falsas y te creíste que son tus estadísticas, te estás creando vos mismo de una manera como trastocada de lo que en verdad sos, y eso te va a generar varios conflictos. Después está la cuestión de desvirtuar la astrología, porque muchas personas dicen, no, yo no soy de esa manera, así que la astrología es falsa. No tengo esas características. Y bueno, eso lo que produce es que se alejen de la astrología y digan que es falso, y terminan perdiendo un montón de conocimiento sobre este mundo y posibilidades de accionar en el mundo de forma lamentable, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede pasar, ¿no? Después están los que dicen que son patrones, son arquetipos, que es cierto, y que se repiten en varias personas lo mismo. En realidad, eso es en parte cierto y en parte falso, porque bien se sabe que todos tenemos a todos los planetas o los actores, ¿no? En la carta astral necesariamente. Y bueno, algunos tendrán ciertas constelaciones, otros otras, algunos tendrán un abanico más completo de todas las constelaciones y las casas, y otros menos. Pero es cierto que todos tenemos todas las energías ya por los planetas en sí necesariamente. Algunos tendrán más agua, más tierra, más aire, más fuego. Algunos incluso no tendrán nada de agua, no tendrán nada de tierra, cosa que es muy difícil, la verdad, muy difícil. Al menos alguna casa vas a tener que tenga que ver con la tierra, con el agua, o alguna constelación, ¿no? Y bueno, más allá de todas las posibilidades que puede haber con la astrología, yo más o menos hice una cuenta y no me acuerdo si tuve en cuenta 7.000 millones en la población mundial o 8.000 millones que supuestamente son ahora, pero más o menos hay 1 millón de personas que podrían llegar a tener la misma carta astral exacta o muy similar. Eso puede ser menos en realidad, pero estadísticamente es más o menos así, ¿no? Y no son tantas, si pensás con toda la cantidad de personas que somos en el mundo distribuidas. La verdad es que tener una carta astral muy específica es algo único, ¿no? Yo ahí en la imagen estoy poniendo, voy a dejar la carta de... No, eso mejor lo voy a hacer en otro video. En otro video voy a dejar la carta astral de Messi, para que entiendan, ya que estamos con el tema de mundial y toda esa cuestión, para que comprendan cuál es, que la carta astral real que él tiene, la verdadera, es mucho más exacta y no tiene nada que ver con la que te hacen creer que tiene, ¿no? Porque te dicen que es de Cáncer, y no es de Cáncer, es de Géminis, por eso tiene la mente rápida y engaña con la pelota y hace pases muy exactos, porque aparte tiene Mercurio en Géminis. Por eso se lleva también con Di María y tiene tan buena conexión, ¿no? Porque Di María es de Acuario.
Y bueno, él justamente tiene Aries en Sagitario, ¿no? Y tiene, eh, tiene Júpiter en Aries y tiene Saturno en Escorpio, ¿no? Y son todas cualidades que la verdad tienen mucho que ver con la competencia. Tiene varias casas uno, después la voy a poner, la voy a analizar bien. Tiene mucho Aries y mucho aire y mucha competencia también. Y mucha capacidad de autoestima y levantar el ánimo de todo el equipo, digamos, ¿no? Pero también tiene varias casas 4 y es obvio que necesita el apoyo grupal, ¿no? Para salir adelante y el apoyo afectivo también. Pero bueno, a lo que apunto es que si vos te fijas, la carta astral verdadera coincide mucho más con la falsa, con la desfasada, ¿no? Y bueno, yo hice varias cartas astrales a muchas personas, empecé por mí mismo y me di cuenta cómo eran las cosas en realidad. Y después lo he hecho con muchísimas otras personas. Y eso me ayudó a comprender cómo son esas otras personas, mis familiares, amigos y demás, comprenderme a mí mismo y entender mucho más cómo funciona todo, la psique de los demás, ¿no? Y eso la verdad es que te da muchas herramientas, mucha fuerza, mucho poder para el que lo quiere usar, tanto para el bien como para el malo, para lo que lo quieres usar. Pero el tema es que tenés muchas más herramientas para interactuar en el mundo con coherencia y conciencia, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejar ahí la carta, la página para que puedan armarse la carta astral védica. Y lo que yo hago, digamos, es utilizar esa página. Lo que pasa es que la astrología hindú no tiene en cuenta un montón de cuestiones religiosas que yo no las considero porque tienen que ver con la religión hindú y tampoco las entiendo demasiado. También tiene que ver, está la cuestión de las vidas pasadas, la presente y la futura, que tampoco lo estoy analizando. Y lo que pasa es que ellos no consideran ciertos planetas como Urano, como Neptuno, y no me acuerdo cuál más, había otro planeta más, y Plutón. Ellos no consideran esos 3 planetas, que para mí es un error, porque creo que esos planetas existen y ya se han podido ver desde la Tierra. Pero bueno, será por una cuestión tal vez tradicional, que no los tenían en cuenta desde el principio, tal vez. Entonces, lo que yo hago es, primero uso esa página de astrología védica, porque yo no soy un experto en astrología, y lo que hago es utilizar otra página de la astrología tropical para, por ejemplo, me armo mi carta astral, me muestran el gráfico completo, el reloj astronómico, donde están los planetas en los grados exactos, las casas, todo, el ascendente, el medio cielo, los nodos y demás. Y lo que hago es hacer el movimiento de 24 grados. Entonces ahí coincide perfectamente con esta otra página de astrología védica, esa información, o sea, los planetas que permanecen en la misma constelación en el reloj astronómico coincide perfectamente con la otra página de la astrología védica. Y los planetas que cambian de constelación también coincide perfectamente, y después tengo que calcular los planetas que ellos no han tenido en cuenta. Y eso lo hago simplemente haciendo el corrimiento hacia la izquierda, no hacia la izquierda, hacia la derecha, en el reloj astronómico. Es hacia la derecha porque están puestos al revés las constelaciones, ¿no? O sea, van de adelante hacia atrás, digamos, ¿no? Después con las imágenes se va a entender bastante más claro. Voy poniendo imágenes en este video. Y bueno, entonces calculo ahí todo, el ascendente, todo, y lo que no está puesto en la astrología védica, digamos, en esa página. Y después lo que hago es calcular las casas. Lo que hago con las casas es tengo en cuenta una página que me dice las casas, y lo que pasa es que esa otra página de astrología védica no tiene en cuenta las casas tampoco. No sé si es porque los Vedas no tienen en cuenta las casas o es solo esa página, digamos,
o tal vez las tienen en cuenta pero te lo ponen en unos nombres extraños y no logré descifrarlo. Entonces lo que hago es, en donde se mantiene la correlación entre el planeta y la constelación y la casa, entre el planeta y la constelación, entonces doy por sentado que la casa es la misma. Pero donde hay un cambio entre el planeta y la constelación, doy por sentado que la casa cambió, ¿no es cierto? Y la hago el corrimiento también. También, obviamente, que hay casas que están en proceso de cambio, ¿no? No me acuerdo cómo se llama eso, que está el proceso entre una casa y la otra, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, eso sería más o menos lo que quería transmitir. No sé por qué tal vez falta esta información o no muchos la han tenido en cuenta. Me llama la atención. Hay muchos buenos astrólogos, ¿no?, que te hacen muy buenos análisis en YouTube. Tienen mucha capacidad para entender un montón de cosas, la verdad, y aparte saben armarte una carta astral, ¿no?, y demás. Pero no tienen en cuenta este desfasaje. O tal vez lo tienen en cuenta y no lo dicen, o se lo dirán al cliente cuando le hacen una carta astral. Pero me he dado cuenta por cosas que he escuchado que muchas personas que sigo por YouTube piensan que son de un signo cuando en realidad son de otro. Bueno, en el caso, por ejemplo, David Parcerilla, él dice que es de Géminis, y la verdad es que su carta astral es de Géminis, la védica, ¿no? No sé si la habrán dicho bien, porque también está el tema de la astrología sideral, ¿no? Yo considero que la astrología sideral es otro fraude, por más que es cierto que hacen una mejora de las constelaciones, las coordenadas, quiero decir. Y no me parece eso de agregar a Ofiuco, me parece que siempre fueron 12 las constelaciones, ¿por qué vas a agregar otra? Hay muchas constelaciones además, ¿no? ¿Por qué vas a agregar otra con respecto al Sol? Pero bueno, eso es un tema muy, muy controvertido, pero el tema es que la astrología sideral hacen esa mejora de las coordenadas, pero a mí me parece que todo esto viene de la mano de la NASA, porque la NASA misma se dio cuenta que hay un desfasaje y que ellos mismos no pueden corregirlo con su modelo probablemente. Entonces, como no les sirve el modelo, han hecho una cosa, un mejunje, haciendo cálculos extraños a nivel astronómico, y han hecho esa otra astrología. Pero además lo que han hecho es intentar adaptar una astrología que se basa en la Tierra plana, sin movimiento, en una Tierra con movimiento, una bola giratoria en base a un modelo heliocéntrico. Entonces, como han querido adaptar la astrología, que es tan fuerte y no pueden acabar con ella, la pueden denostar, la pueden tergiversar, pero sigue estando ahí, lo que han hecho es intentar adaptarla al modelo fraudulento que han creado, ¿no es cierto? Entonces la astrología sideral es un intento de eso, simplemente intentar meter una astrología una astrología verdadera, encajarla en un molde de un modelo falso y crear un tipo de astrología falsa. Y curiosamente hacen correcciones, es cierto, con respecto a las coordenadas, pero es absurdo, ¿no? No se puede seguir ese camino, digamos, ¿no? Aparte no es tan exacto ni de lejos comparado con la astrología védica, y mucho menos si haces todas estas correcciones que yo estoy haciendo, uniendo la astrología tropical con la védica y sacar otra especie de astrología más completa, ¿no? Entonces, bueno, seguro David Parcerilla le hicieron la carta astral con la astrología sideral y le dijeron que era de Géminis. Pero bueno, igualmente no sé cuántos en YouTube y en general tienen en cuenta. Yo con toda la gente que he hablado, nadie tiene en cuenta esto. Así que bueno, ¿no? Y los que están metidos en astrología védica tampoco le dan la importancia que tienen si no son hindúes, porque muchos no son terraplanistas o tampoco comprenden el tema del reloj astronómico, no conocen a Vivos Cosmos, no vieron estos videos que sacó, bueno, no me acuerdo el nombre, que hablan de los reseteos, ¿no? Y que ahí te muestran el mapa plasmado en la luna de plasma y toda esta cuestión. Bueno, tampoco entienden el movimiento de
de cómo funciona este reloj astronómico y cómo van cambiando las eras. Y toda esta cuestión de las eras lo ven como una cuestión de la nueva era y toda una cuestión sí, como religiosa, ¿no? La cultura de la nueva era y casi como una creencia, ¿no? Que nunca ha sido corroborada. Entonces, al no tener todo este conocimiento, tampoco le dan importancia a la astrología védica, porque no están atando los cabos y no están entendiendo que verdaderamente hay un desfasaje de 24 grados. Yo digo 24 grados, podría ser más, podría ser un poco menos, pero hay un desfasaje muy importante. Tomo lo de los 24 grados porque es casi una era, y porque coincide con varias otras cuestiones, como dije antes, y porque los propios hindúes y los que siguen la astrología védica hablan de ese desfasaje de 24 grados. Y yo con todas las pruebas que he hecho, la verdad es que es muy exacto tener en cuenta ese desfasaje para armar las cartas astrales. Y bueno, así que quería hablar de esto y espero que esta información se difunda y que muchos astrólogos empiecen a hacer las correcciones y les digan bien a las personas cuál es su signo, porque si no es otro vacío que tenemos en el intelecto y en la conciencia y conocernos a nosotros mismos, y otro fraude que nos impone el nuevo orden mundial, ¿no? Pues finalmente no sabemos cuál es la historia es un fraude, no conocíamos cuál era la forma del mundo, que es otro fraude, ahora muchos conocen más sobre el tema, no necesariamente conocen la verdad. No conocíamos lo del reloj astronómico, no conocíamos lo del monopolo magnético, el movimiento a través de las eras, no conocíamos el electromagnetismo, el éter, la energía libre, cómo funciona este mundo, el tema de las estadísticas y la astrología, verdaderamente la importancia que tiene y un montón de otras cosas. También está el fraude de la medicina, el fraude de la política, el fraude de la ciencia en general, el fraude de los estados, ¿no? De las naciones, del derecho penal y un montón de otras cosas. Todo eso es un puto fraude si te pones a analizarlo, ¿no? No significa que todo sea negativo, todo tiene también un lado positivo que se puede desarrollar, pero no se está desarrollando como es debido, porque todo el tiempo lo están bloqueando y impidiendo que suceda, ¿no? Así que bueno, esto es una parte más que tiene más bien que ver con la conciencia de cada persona a nivel individual, pero afecta muchísimo de forma colectiva también. Y espero que se tenga en cuenta y que no es tan difícil. O sea, sé que cada cambio en la percepción del mundo produce mucho rechazo, ¿no? Pues se cambian paradigmas y demás. Me imagino que muchos astrólogos le dicen a las personas, no, bueno, vos en realidad sos de este signo y tenés esta carta astral, bueno, y entonces ¿por qué estuviste tanto tiempo diciendo que esa persona era de otro signo, ¿no? Y demás. Me imagino que hay que comerse un poco el orgullo y reconocer los errores y hacer las correcciones debidas, porque si no se hacen ahora es una bola de basura que se va acumulando y después explota. Y explota de la peor manera, ¿no? Es mejor tener en cuenta esto, hacer un análisis coherente y racional y ir haciendo las correcciones. El problema no es la astrología es verdadera y los astrólogos pueden seguir teniendo sus trabajos haciendo cartas astrales y análisis. Y es muy valioso lo que hacen. El problema es que hay que poner bien las coordenadas, porque todo la astrología se basa en las coordenadas. Si no hay coordenadas, no hay astrología, porque no hay un entendimiento de lo que está pasando en cada momento. Y si tenés mal las coordenadas, casi es como si no tuvieras astrología. ¿Se entiende? No estás siendo efectiva como debería ser. Y creo que esto es el resultado de toda la lavada de cerebro y cómo han ocultado el tema de la astrología. Y también simplemente no le han prestado atención. O sea, seguramente hay una falta de atención a nivel científico con este tipo de sociedad positivista, cientificista que han creado, pseudocientífica. Han dejado de lado el tema de la astrología, no lo han analizado como si lo hacen los hindúes, y han aprovechado, seguramente, las élites controlando con la masonería y muchas otras cuestiones, las instituciones educativas, los jesuitas y demás,
se han dedicado a tergiversar o a dejar estancado el tema de la astrología y simplemente las coordenadas quedaron desfasadas y nunca se la actualizaron. No sé si a propósito las desfasaron y las dejaron así o simplemente esto sucedió también con el tiempo y quedó así. Porque es cierto que la astrología hace mucho tiempo que en el mundo occidental que perdió su fuerza. Pero bueno, el tema es que el resultado es un desconocimiento del propio individuo, por parte del propio individuo, ¿no? Y bueno, y si no tenés ese conocimiento de las estadísticas, estás en desventaja en este mundo, especialmente frente a otros que sí conocen esas estadísticas, las tuyas y las de ellos, ¿no? Así que bueno, es para que se tenga en cuenta. Bueno, les mando un saludo. Yo después voy a hacer otro video invitándolos porque hice un canal de violín, ¿no? Que ahí toco el violín en vivo, ahí sí muestro la cara, acá no la muestro porque hablo de temas bastante tabúes y no tengo ganas que después me anden discriminando o no me tengan en cuenta para ciertas cuestiones por mi forma de pensar, ¿no? Entonces, como no quiero que sea una asociación entre mi imagen y mi forma de pensar, no muestro la cara acá. Sí muestro mi voz, pero bueno, por ahora están así las cosas. Y bueno, y en el otro canal que he subido, que he creado, que los voy a invitar en otro video, ahí solo me dedico a tocar el violín en 432. Y bueno, me tengo que practicar más, es cierto, pero de a poco las cosas que van siendo potables, digamos, las voy subiendo, así que los invito a suscribirse ahí también. Me ayudaría muchísimo también para extender ese canal. Y bueno, les mando un saludo y que estén bien.